Hola, buenos días o buenas tardes, depende de cuando veáis esto. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Edificamos. Yo soy David Arias, ya me conocéis, asesor del Gabinete Técnico de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Madrid. Y, como siempre... Yo sigo siendo Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy, David, ¿qué tenemos con nosotros? Pues hoy tenemos un tema que, claro, que preocupa muchísimo a toda la sociedad y a todos los ciudadanos y demás, y es la vivienda. El acceso a la vivienda. Ese acceso a la vivienda vamos a enfocarlo hoy desde un aspecto técnico. Es decir, cómo técnicamente se puede ejecutar a lo mejor vivienda de calidad y de un modo rápido para intentar dar respuesta o salida pues, a este gran problema que es la vivienda. Para ello vamos a contar con un experto en construcción industrializada que vamos a ver cómo efectivamente es un método muchísimo más... Bueno, no voy a adelantar nada. A ver. Muy distinto a la construcción tradicional. Que aunque nosotros ya hemos tratado aquí en podcast, en otro capítulo, pero vamos a enfocarlo un poco ya más concreto. Aquel fue el otro episodio, hablamos de la construcción industrializada, pero ahora ya nos vamos a hablar un tema concreto con una persona que se dedica a construcción industrializada. Entonces, son muchas las ventajas que tenemos en la construcción industrializada. Muchas ventajas. Mira, por ejemplo, ahora tras la DANA se está observando la falta de mano de obra en el sector de la construcción. Pues esto es un problema que la construcción industrializada, precisamente porque no se ejecuta en obra, sino que es un proceso de fabricación en otro sitio, no en obra se hace un montaje, pues la mano de obra para esa ejecución, pues bueno, no va a ser tanta, va a estar en el sector industrial, con lo cual esa falta de mano de obra en la construcción la vamos a solucionar, reducir las emisiones de CO2, en fin, una serie de ventajas que nos va a explicar nuestro invitado. Y muy importante el tema de la seguridad y salud que tanto nos preocupa a nuestro sector. Y sin más dilación, pues vamos a presentar ya a nuestro invitado, que es Lucas Galán, que es el director de Producto e Innovación de Neinor Home. ¿Qué tal? Gracias Encantado por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues lo primero, que ya hemos avanzado un poquito antes, es cómo esta construcción industrializada nos puede ayudar a resolver este problema de vivienda pública o vivienda en general, por reducir los costes de ejecución, los tiempos, los costes de la propia edificación per se y, en definitiva, cómo la construcción industrializada puede ser una solución o una posible solución al acceso a la vivienda. Como bien dices tú, la construcción industrializada se plantea como una fantástica solución a estos problemas de accesibilidad y de construcción de grandes parques de vivienda, no solo en España, sino a nivel mundial. Pues, por ejemplo, en California también están con este problema de accesibilidad a la vivienda. Y en todos ellos la construcción industrializada es una solución que está encima de la mesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque este tipo de construcción, con su economía de escala, al final pues permite, por ejemplo, pues que lo habéis comentado, pues podríamos acortar mucho los plazos, ¿no? Al final, al meter los procesos dentro de una fábrica, pues la construcción industrializada ahorra mucho plazo con respecto a la construcción tradicional, ¿no? Sin mermar la calidad, ¿no? Incluso aumentando calidad, ¿no? Porque al final los procesos están estandarizados, están dentro de un entorno controlado que es una fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en principio, podríamos considerar que la construcción industrializada es de una calidad igual o mejor que la tradicional, ¿no? Reducir costos, bueno, si conseguimos economías de escala, evidentemente, pues conseguiremos reducir el coste de la construcción industrializada, ¿no? Porque al final, cuando decimos industrializada, tendría que ser más barato que el tradicional, ¿no? Porque nosotros no nos imaginamos que un coche hecho artesanalmente cueste, ¿no? Sí. Que cueste menos que un coche hecho en una fábrica, ¿no? Es decir, el problema va a ser eso, que el sector consiga economía de escala para poder reducir los costes de fabricación, ¿no? Sostenibilidad, lo has dicho tú, ¿no? Es decir, la construcción industrializada reduce residuos, mermas, evidentemente, al estar todo mucho más controlado en una fábrica, ¿no? Es decir, y eso todo son ventajas. O sea, es decir, que si aumentase muchísimo la demanda de construcción industrializada, bajaría el precio. Bajaría muchísimo el precio y sería... Pues esa es una de las preguntas, porque son todas ventajas a la hora de hablar de construcción industrializada, como nos has planteado tú y nos plantearon nuestros antiguos invitados, pero ¿por qué no termina de materializarse aquí? Bueno, porque evidentemente porque hay barreras, ¿no? Es decir, si
Es decir, podríamos hacer la pregunta al revés, es decir, ¿por qué en otros sitios del mundo es más fácil hacer construcción industrializada, ¿no? Es decir, evidentemente cada país tiene su contexto político, social, estructura económica, etcétera. Si tú estudias todos los países donde hay construcción o más adopción de construcción industrializada, la primera cuestión que salta a la vista es que son países industrializados, ¿vale? Y que son dentro del G8 o G20, ¿no? Entonces, es decir, son países que tienen industria, ¿no? España es un país donde el peso de la industria en el PIB no pesa tanto, ¿vale? Es decir, somos un país menos industrializado en ese sentido, por tanto, el tejido industrial está menos presente que en otros países, ¿no? Eso es una barrera, por ejemplo. Si nos fijamos también en los países que tienen gran adopción de construcción industrializada, uno de los grandes factores que impulsa este tipo de construcción es el apoyo al gobierno, ¿vale? El apoyo al gobierno en todos estos países está presente a través de financiaciones especiales, ayudas, formaciones, normativas específicas para la construcción industrializada, licencias, ¿no? Al final el Estado también es el mayor comprador, es decir, hay estados que dicen, bueno, a partir de ahora toda mi obra pública va a ser industrializada. Si eso lo dice un Estado, se crea una industria alrededor, evidentemente, ¿no? Es decir, el Estado... ¿Y alguna comunidad autónoma, dado Sí, que aquí en sí. España las comunidades autónomas son las que tienen competencias urbanísticas en vivienda, ¿hay alguna comunidad autónoma que ha optado o que está optando? Que yo sepa, vamos, que yo estoy seguro que hay muchas más, pero las que yo tengo en el radar, la Comunidad de Madrid ya está apostando en sus pliegos por construcción industrializada, Castilla-La Mancha también lo está introduciendo como un factor de valoración. Creo recordar haber visto uno de la Xunta también que daban puntos porque la obra fuese construcción industrializada, ¿no? Pero va más allá, es decir, es que o sea, decir que hay, por ejemplo, no sé si hablaremos luego de barreras, ¿no? Pero la financiación de este tipo de construcción es una gran barrera, ¿no? Entonces hay que crear mecanismos que permitan financiar esto de una forma competitiva, ¿no? Bien, estabas hablando de la demanda por parte de la administración de esta construcción industrializada. Y la demanda privada, ¿todavía existe ese concepto de la sociedad que piensa construcción industrializada como esa caseta de madera de un camping? Todavía... ¿Cómo venderías una construcción? O sea, que cuando van a vuestra empresa, ¿cómo vendéis la construcción industrializada para que una persona apueste por ese tipo de construcción? Contestando a David, es decir, yo creo que sí, en el fondo, esa sensación histórica asociada a la construcción prefabricada, de baja calidad, poco estética, de bajo coste, yo creo que sigue estando en el subconsciente de la sociedad, ¿no? Es decir, se está empezando a cambiar a través de comunicación, educación, ¿no? Pero yo creo que ese estigma, de alguna forma, ¿no? Lo tiene ahí, ¿no? Eso está cambiando rápidamente porque la gente al final estamos haciendo muchos esfuerzos de comunicación, educación, además el colegio, incluso entre los propios profesionales, ¿no? ¿Cómo abordarías a un cliente para minimizar ese riesgo, ¿no? De percepción, ¿no? Pues evidentemente, además siendo totalmente transparentes, por supuesto, enseñando todos los beneficios que yo creo que irían en dos caminos. Plazo, es decir, oye, usted acortaría mucho, es decir, le vamos a entregar antes su vivienda, que yo creo que es importante para mucha gente, y por otra parte la calidad, ¿no? Es decir, oye, va a tener usted una vivienda incluso de mayor calidad, ¿no? Porque esto está hecho en una fábrica, ¿no? Es decir, hay unos procesos mucho mejor instaurados, más eficientes, más controles, de la sostenibilidad también si preocupa, es decir, bueno, esta construcción... No, esto me está convenciendo mucho, pero tú eres propietario, no te puedes comprar la casa al contado, necesitas financiación. Antes has hablado un poco del problema de la financiación. ¿Qué problema tiene de financiación para un privado? Para un privado, Susana y yo nos queremos comprar una construcción industrializada en una parcelita que tienes tú en Cuenca, monísima. Y entonces vamos a ver cómo... ¿Como autopromotor o...? Como autopromotor, imagínate, quiere un chalecito de construcción industrializada. Bueno, pues como autopromotor, posiblemente, pues si tú quieres hacerte una casa industrializada, lo más probable es que, de una forma lógica, las empresas que se dedican a fabricar casas tienen una necesidad de capital inicial mayor, ¿no? Es decir, al final necesitan, el proceso es mucho más corto, necesitan acopiar materiales y por tanto a lo mejor te van a pedir más dinero para empezar, ¿no? Es decir, un adelanto de dinero mayor que si fuese una construcción tradicional, que a lo mejor podría ir con un crédito promotor normal, un autopromotor normal, ¿no? Entonces, al final hay que cambiar ciertas normas en España, en concreto la ley hipotecaria, ¿no? Que es la que rige las certificaciones en obra.
O sea, que todavía tenemos alguna zancadilla en el camino. Sí, claro, sí, esto no es un... ¿Y entonces qué solución nos das para hacernos la casita ahí en Cuenca? Porque ¿Qué hacemos? Pues O sea, a ver. lo tenemos crudo. Hay empresas que dan soluciones, evidentemente todo esto al final hay soluciones financieras que se pueden, ¿no? Pero, es decir, Pero es una solución financiera que no pasa por el banco. O sea, que pasa por el... hay veces que sí y hay veces que no, ¿no? Es decir, está claro que el tema de la financiación es una barrera a día de hoy que yo creo que espero que se solucione pronto, ¿no? Es decir, no es insalvable, pero no va tan rodado como en otros países, ¿no? Es decir, licencias, oye, pues hay países que tienen licencias automáticamente en fábrica, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden agilizar mucho más, ¿no? Es decir, Yo lo que veo es que tiene muchas ventajas. Estás ya diciendo que es más caro a la hora de que la tradicional. vamos a ver, a día de hoy en España, porque una de las grandes barreras también que no hemos hablado que tiene la construcción industrializada en España es el precio de la construcción tradicional, que sigue siendo relativamente bajo con respecto a Europa, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú hablas de Suecia, ¿no? ¿No? Bueno, pues en Suecia en la construcción tradicional quizá es el doble que en España, ¿no? Y por tanto, oye, pues, el coste de la construcción tradicional. ¿no? Entonces, a lo mejor es el doble, ¿no? En Suecia a lo mejor también en invierno hay 4 meses que no se puede construir porque hacen menos 30 grados. Entonces, hay ciertas condicionantes que han llevado la construcción hacia una fábrica, ¿no? Con más seguridad, con unas condiciones controladas, ¿no? Por tanto, esa barrera existe. A día de hoy en España, a coste directo de construcción, yo creo que la mayor parte de la construcción industrial es algo más cara que la tradicional, ¿vale? Pero hay que hacer la cuenta completa, es decir, hay que capitalizar todos los beneficios que hemos hablado, es decir, oye, menos plazo, por tanto, menos costes indirectos, oye, claro. Menos mermas, pues habrá menos coste de material, más calidad, pues habrá menos postventa. Entonces, todas esas cosas hay que capitalizarlas. Al final de la cuenta, pues hay veces que será menor y hay veces que será mayor, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que hay que capitalizar todos los beneficios, no solo fijarse en el coste directo, ¿no? Es que hay que hacer una gran labor de concienciación a la ciudadanía. Es verdad que ya el público en general, el ciudadano en general, lo que va buscando es calidad en todos los servicios, no solamente en la vivienda. Pero claro, entre la calidad y el precio, ¿cómo vamos? ¿Te refieres a los clientes? Sí. ¿Qué prefieren, calidad o precio? Pues yo, como dices, está muy a la par, ¿no? Es complicado. Yo creo que el cliente asume que todo lo que le damos es de calidad, por tanto eso lo quita de la ecuación, no sé si me explico. Es decir, yo creo que ningún cliente puede llegar a pensar que le vayamos a dar una casa, sea tradicional o industrializada, que no tenga la calidad suficiente, ¿no? Por tanto, yo creo que eso no... Sí, más que nada, perdona, por desconocimiento. Por desconocimiento, es decir, si tuviéramos que ofrecer una construcción industrializada, sí que haríamos un esfuerzo en comentarle, oye, si tiene que esto es incluso hasta de más calidad, ¿no? Porque, como hemos dicho, está una fábrica, procesos industriales, ¿no? Y también abordaríamos todos esos beneficios que hemos hablado de plazo, ¿no? Es decir, oye, imagínate. Una pregunta, al que estás hablando de calidad, entiendo entonces que en el proceso industrial está implantado, certificado y garantizado el cumplimiento de código técnico, marca 12 de materiales, todo esto. Entonces, todo esto a la hora de el montaje en obra, por decirlo de alguna manera, toda esta documentación la facilitáis a la dirección facultativa, al promotor. Sí, claro, si al final una dirección de obra, un seguimiento de obra de una construcción industrializada, pues tendrá 2 fases, tendrá una en fábrica y tendrá una en obra, porque al final hay que hacer un montaje en obra, ¿no? Evidentemente se cumplen todas las normativas y estándares técnicos españoles, por supuesto, ¿no? Es decir, eso... Además, el cumplirlos en fábrica da bastante más garantía que en obra, cuando lo ejecutamos en obra y tal, con lo cual pues yo creo que es un plus para los ciudadanos, para nosotros, a la hora de montar la casa esta que es de Cuenca. ¿Y el mantenimiento de estas viviendas es igual que el mantenimiento de una...? El mantenimiento, pues al final, prácticamente a mí me parece que el mantenimiento es prácticamente igual, ¿no? Incluso podrías llegar a pensar, es decir... podrías llegar a pensar, es decir, como está hecho con una mejor calidad, como no, hay una mejor colocación porque está perfectamente puesto en fábrica, en un entorno controlado, es decir, oye, podrías reducir el mantenimiento, podrías tener ese pensamiento, es decir, que puede llegar a ser cierto, ¿no? Es decir, que edificios hechos en fábricas pueden llegar a tener menos mantenimiento porque tienen menos postventa.
¿no? Es decir, oye, porque al final las cosas están mejor hechas, mejor colocadas que en fábrica. Se me ¿no? acaba de ocurrir a mí, o sea, montamos la casa esta en tu casa, Sí. en tu parcela en Cuenca. Sí. Pero luego resulta que ves una parcela maravillosa en Segovia, en la montaña y tal, Y te la la y te llevas. y me la montas. quiero llevar. Claro. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, es decir, ¿Se puede llevar la construcción industrializada? ¿Cómo tengo que solicitar la licencia en esa parcela en Segovia? ¿La dirección facultativa, el proyecto, un proyectista nuevo? ¿Cómo funciona pues eso? mira, ahí me has pillado Está porque... ocurriendo. Me has pillado. Vaya por Dios. Es que se me acaba de ocurrir. Me has pillado, pero lo que sí es cierto es que cada vez en temas de sostenibilidad es más importante la economía circular, ¿vale? Y desde Europa se nos están implantando una regulación de sostenibilidad bastante alta, ¿no? Y uno de los aspectos importantes que va a traer es la desmontabilidad de los edificios, ¿vale? Es decir, el concepto del edificio como banco de materiales, ¿vale? Es decir, todos los materiales que están puestos en un edificio tienen un valor, ¿vale? Y la economía circular lo que dice es que una vez finalizada la vida útil de ese edificio, lo óptimo sería poder retirar esos materiales para poder utilizarlos otra vez, ¿no? Ahí entra el concepto de desmontabilidad, ¿no? Es decir, ¿cómo de desmontable es mi edificio? ¿no? Es decir, lo que sí es cierto, no sé cómo se puede llevar a Segovia y qué hay que pedir. Es que se me acaba de ocurrir, digo, y se lo cambiamos, que mi parcela tiene mejor Pero vista. sí es cierto que la construcción industrializada tiene grandes ventajas para pensarla, porque también hay que pensarla, es decir, no toda la construcción industrializada Claro. es desmontable, ¿no? Pero si algo es desmontable, lo más probable es que sea industrializado, ¿no? Bien. Es decir, ¿Ves cada vez más empresas que están apostando por la construcción sí, industrializada? ¿no? Al final esto es como una mancha de aceite, evidentemente, hace falta mucha formación, mucho cambio, porque esto es una nueva forma de construir también, es decir, oye, es un modelo más colaborativo, no sé si tenemos tiempo a hablarlo de él, pero cada vez veo que hay un tejido industrial más amplio, cosa que también es una barrera en España, es decir, oye, cada vez hay pocas empresas, ¿no? Cuantas más haya, mejor. Habrá más demanda, más oferta, etcétera, etcétera, ¿no? Veo más industria, veo más fabricantes, veo más montadores, veo más integradores, veo más profesionales que hacen el curso del colegio de aparejadores, que están informados, Sí. que saben, veo más promotoras que... No digo que prueben, pero que estudian, es decir, oye, y estudiar, ¿no? Es decir, también constructoras es un gran agente dentro de todo esto, porque al final nosotros como promotora dejamos las manos, o sea, encargamos a una constructora, licitamos, ¿no? Y hay una constructora externa que es la que licita. Una pregunta. Al hilo, espera un segundo. Vale, venga, te dejo y luego otra, yo a ver si me da tiempo. En España, ¿sabes dónde está la zona de, digamos, de más industria dedicada a este tipo de construcción? ¿En qué comunidad? Pues fíjate, alrededor de Madrid hay mucho, ¿vale? Evidentemente, porque quizás sea más barato industrialmente estar en suelos más baratos, ¿vale? Pero alrededor de Madrid, o sea, ¿dónde están? ¿Dónde están los grandes tejidos industriales? Barcelona, Madrid, País Vasco. Eso no significa que, por ejemplo, en el sur de España, en la zona de Almería, Murcia, Andalucía, también existe mucha industria que está empezando a aparecer, ¿no? Y fábricas, pues tenemos fábricas de madera, por ejemplo, en la Definsa está en Galicia, tenemos Egoy en el País Vasco, ¿no? Pero cerca de Zaragoza por el tema logístico, ¿no? Desde al final el tema logístico, que es uno de los desafíos, que no me gusta hablar de barreras, es de estos grandes desafíos. ¿Qué desafíos tiene la construcción industrial? Por ejemplo, el tema logístico. Es decir, pues esto hay que llevarlo a una obra desde una fábrica. Entonces, ¿dónde me sitúo para poder ser eficiente en logística? ¿no? Pues a lo mejor Zaragoza, a lo mejor, no sé, oye, otro punto, yo qué sé, Miranda del Ebro, no sé, ¿no? Cada empresa tendrá su mercado y tendrá que ver logísticamente dónde puede abarcar más mercado, supongo, ¿no? Estamos hablando todo el rato de obra nueva. Sí. Y mi pregunta es, ¿en rehabilitación energética también hay... O sea, cuéntanos, porque ahí no sabía yo. Venga. Que al verte digo, oye, lo de la rehabilitación energética... No, si al final... digo, a ver cómo funciona esto, vamos a sacar un ratito a pasear. O sea, es como decir, oye, la construcción tradicional sirve para rehabilitar también, ¿no? Es decir, al final es una forma de construir, ¿no? Entonces, al final, pues todos los beneficios que tiene la construcción industrializada, pues pueden beneficiar a la rehabilitación, ¿Qué ¿no? soluciones de fachadas pues, energéticas bueno, pues, por ejemplo, podría implantar una comunidad de propietarios en un sí, edificio? bueno, pues en vez de hacerlo, rehabilitar energéticamente un edificio, yo qué sé, mejorando energéticamente los acabados, el aislamiento, las carpinterías oye, pues podría hacer perfectamente mediante unos palés integrados, ¿no? Porque ya venga con el acabado y el aislamiento y las ventanas, ¿no? Es decir, o sea, colocar como una envolvente nueva, así. ¡Pum! ¿no? Es decir, que venga ya, no hay que hacerlo ahí in situ, ¿no? Es decir, Y,
Como una fachada ventilada, por ejemplo. Sí, por ejemplo, es decir, unos paneles en 2D, ¿no? Y eso es... Eso en Alemania se hace. Pero yo lo veo que aquí no será más caro que la tradicional, pregunto. Que el pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Es decir, o sea, como se comentaba, es decir, si tú analizas coste directo, posiblemente a día de hoy sea un poquito más caro, ¿no? Pero tienes que ver el resto de la cuenta, ¿no? Es decir, oye, me ahorro plazo, a lo mejor esto lo hago en 3 meses y con construcción o un año, ¿no? Eso cuánto dinero vale, ¿no? En energía, ¿no? Es decir, oye, tengo rehabilitado antes el edificio, eso tendrá un beneficio de 6 meses antes, estoy consumiendo menos energía. ¿Cuánto vale eso? Costes indirectos, financiación, tal. Entonces, al final, la cuenta hay que hacerla no solo en coste directo, sino con todos los beneficios que implica, ¿no? Que tenemos que cambiar. Se me han quedado un montón de consultas, pero claro, ya estamos en tiempo. Veo ahí el cronómetro. ¿Ya hemos terminado? Ya hemos terminado. Ya te liberamos. Se ha pasado volando. Bueno. Si quieres hablar y comentar. A mí se me han quedado dudas, pero bueno, ahora con un ¿Ya ha probado el teórico? ¿No? Yo creo que sí. Ahora vamos ahora al práctico, fuera. Muchísimas gracias. A vosotros, Lucas, un placer. Y la verdad que me resuelto todas nuestras dudas las que hemos podido plantear, porque se han quedado cosas en el tintero, que va a ser necesario a lo mejor otro día, otro podcast. Y ya tenemos la duda en casa, pues ¿no? Venga, a ver qué nos han arranco yo. Arrancas tú, ¿no? que esta respuesta me la ha dicho a mí el experto. A ver, arranco yo con una consulta que nos traslada Lucía desde Navacerrada. Y dice lo siguiente: he instalado un sistema de aerotermia con suelo radiante en una segunda vivienda a la que voy fines de semana y vacaciones. Quería saber si debo dejar el sistema siempre funcionando aunque no esté, o si es mejor conectar y desconectar desde la app del móvil cada vez que voy a ir a mi casa. Muchas gracias. Venga, pues el sistema de aerotermia se lo habrá puesto un instalador autorizado con un manual de uso y mantenimiento del sistema. En ese manual de uso le pondré unas condiciones de uso. Claro, no es lo mismo una segunda residencia que voy de vez en cuando al año que una segunda residencia que voy todos los fines de semana. Entonces, probablemente en esa de uso más intensivo de todos los fines de semana, pues a lo mejor una temperatura de comando, dejarlo encendido a una temperatura baja, sea mucho más eficiente que apagar y encender. Pero yo recomiendo ver las instrucciones de uso del fabricante. Estupendo. Primero. Y, bueno, la segunda consulta que te la hago yo a ti. Esta nos llega a Madrid y la hace Sergio. Quiero hacer una reforma en un piso y ganar el espacio que le ocupa la chimenea que se utiliza en el bloque del edificio. ¿Puede eliminar y tapar el tiro de uno de los vecinos, el de la planta inferior, que le ha dado permiso y está de acuerdo? Pues mira, vamos a partir de la base que un edificio es un bien comunitario y que por lo tanto tú no puedes hacer lo que te dé la gana en los elementos comunes del edificio. Así que para poder tapar cualquier hueco, modificar cualquier elemento común, tienes que pedir la autorización de los propietarios. Así que te digo que no. No se puede. No podrías cerrar ese tiro de chimenea. Bueno, pues, tienes que pedir la autorización a todo en junta de gobierno, iba a decir, en junta de propietario, en junta de vecinos y pedir la autorización. Para el resto de dudas en casa, ya sabéis, buzoninfo@aparejadoresmadrid.es y la resolveremos en este podcast y contestando también desde el colegio, que sabéis que el colegio está a vuestra disposición como ciudadanos. Eso es. Y en todas las plataformas en las que estamos. ¿En qué plataformas estamos? Vamos a recordar. A ver, yo tengo que leerlo otra vez, es que no hay manera. Estamos en la página web www.aparejadoresmadrid.es. En el antiguo Twitter, el X con el nick... No, con el nick no. Así, con el nick @aparejadoresmat. En Facebook, ¿cómo se nota en que LinkedIn? No estoy yo en las estas, en Facebook, en LinkedIn y en el canal de YouTube Aparejadores Madrid TV, donde podéis escuchar nuestro informativo semanal La Edificación al Día. Bueno, y ahora, como siempre, la despedida por parte de Susana con una frase... Ya se nos han acabado un poco las frases así, de arquitectos técnicos, así un poco enfocadas a nuestro podcast, y ya nos hemos metido en el lodazal, o sea, en el mundo de todo tipo de frases. Cualquier cosita podemos decir ahora, ¿no? Venga. Esta vez vamos a hablar de una frase que dijo Oliver Wendell Holmes, padre, que es un señor que le dio a todo, un médico, escritor, poeta, una eminencia. Y nos dice así: para el hombre, como para el pájaro, el mundo tiene muchos sitios donde posarse, pero nidos solamente uno. Así que nada, esperamos que vuestro nido sea aquí, en Edificamos. Dentro de 15 días os esperamos. Sed felices y hasta entonces construiros la mejor vida posible. En vuestro nido. Eso es. Hasta entonces.